Nietzsche define la conciencia con dos elementos muy importantes. Uno de ellos es la responsabilidad y el otro es el poder de sí. El en sí es habitar el propio eje. La vida se manifiesta en el presente y la conciencia se manifiesta también en el aquí y en el ahora. Habrán escuchado por ahí, por ejemplo, cuando dicen fulanito de tal está fuera de sí. Justamente fulanito de tal perdió el eje, no está viviendo en su aquí y ahora. Es decir, que no está experimentando la vida en este presente. Nuestros sentidos son los detectores orgánicos del presente, la visión, el tacto, el gusto, el oído, pero al mismo tiempo nuestras creencias afectan de alguna manera nuestra realidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, de que creemos estar comiendo algo salado y en realidad segundos después nos damos cuenta que no era salado, sino que era dulce? De esa manera nuestros sentidos pueden detectar una suerte de falso positivo, distorsionando la verdad o distorsionando nuestra verdad, afectando también nuestra realidad. Por esta razón, siendo la verdad un eterno presente, como dice el maestro Sergio Leonel Laferrière, la percepción debe estar sostenida por un individuo que se haya, mejor dicho, centrado en sí mismo. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, por ejemplo, de que pensamos una cosa y hacemos exactamente lo contrario? Nos decimos, por ejemplo, no podemos fallar y en realidad fallamos. El coraje, por ejemplo, y la determinación ejercida fuera de eje se transforman en ira, en rencor, en cobardía. Es necesario recuperar el eje para transmutar la ira, por ejemplo, en coraje o en valor nuevamente. La excesiva admiración, otra emoción muy importante dentro de las relaciones de pareja, entre relaciones de compañero de trabajo, la excesiva admiración o devoción, sin un trabajo personal que conduzca a obtener la mejor versión de nosotros mismos, sumado a la pérdida del eje se transforma en envidia, por ejemplo, indiferencia o frustración. Uno pierde el valor de sí mismo. Es muy importante aquí el autoconocimiento, el estudio, la preparación a nivel de los tres cuerpos fundamentales como son el físico, el mental y el espiritual. Pero, ¿cómo hacemos para recuperar el eje? ¿Cuántas veces ha sucedido que al tener una emoción en particular el cuerpo se manifiesta de forma orgánica, sintiendo un dolor en algún lugar en particular? Como por ejemplo el pecho, el estómago, por ejemplo en la cabeza. Bueno, el lugar donde se encuentra nuestro eje es ese lugar del cuerpo que estamos sintiendo en el momento en que estamos percibiendo esa emoción. Cuando una emoción en particular nos atraviesa, debemos tener en cuenta o desarrollar el alerta psíquico necesario que nos haga notar dónde y cómo se manifiesta el cuerpo. Para recuperar el control debemos respirar profundamente y tocar esa parte del cuerpo con las manos y continuar respirando profundamente. Este es un método muy bueno, muy interesante y válido para recuperar el eje, teniendo en cuenta cómo nuestro cuerpo siente. Nuestro cuerpo es algo así como una antena natural que está en permanente contacto con nuestro medio, con nuestro entorno, y muchas veces percibimos las cosas antes con nuestro cuerpo que con nuestro consciente o con nuestros pensamientos o sensaciones. El recuperar el eje va unido o integrado a la recuperación de la conciencia. Los sentidos nos anclan desde el primer momento, desde el momento en que nacemos. Los sentidos nos anclan al plano material para comenzar un proceso de aprendizaje por intermedio del intercambio. Nuestro cuerpo, como una suerte de antena natural, como les dije hace un ratito, pone en juego el sistema nervioso en pleno. Nuestro espíritu se precipita al plano material, se densifica, al mismo tiempo que comienza una suerte de carrera para recuperar la memoria o para captar información del entorno que nos posibilite centrarnos, ubicarnos, sentirnos, ver de qué forma podemos vincularnos con el entorno, comprender y relacionarnos con él. Es decir, que hay una relación directa entre lo que sentimos a través de las sensaciones, de las percepciones, de nuestros sentidos. Hay una relación directa a cómo nosotros creamos nuestra realidad. Y cómo quizás también podemos llegar a transformarla, porque nosotros somos creadores de realidad.
El aire que respiramos nos conecta, nos integra, una suerte de oleaje, al oleaje de la vida. Es algo así como el espíritu que nos conecta con todo. Muchas tribus, por ejemplo, tenían un saludo muy en particular, que era conectar las narinas para respirar el mismo aire. Por lo tanto, la respiración es una práctica por excelencia para la expansión de conciencia y el acceso a dimensiones transpersonales del ser. La recuperación del eje, la toma de la conciencia, al ubicarnos en el aquí y ahora, en el presente, que es donde se manifiesta la vida y es donde se manifiesta también la conciencia, hay unos tips muy interesantes que podrían ayudarnos. Por ejemplo, ir caminando en un parque, en un lugar donde estemos solos, tranquilos, donde nadie nos interrumpa, donde podamos tomar contacto con nuestro cuerpo, inhalar profundamente, sintiendo los aromas del ambiente, reconociendo los aromas de nuestro cuerpo, por ejemplo, reconociendo los aromas del medio ambiente en el cual nos desenvolvemos, en el hogar, en el trabajo, recordando, ¿por qué no?, los aromas de nuestra niñez, qué sensaciones llegan a nuestro cuerpo al recordar esos aromas, qué aromas reconocemos como displacenteros o amenazadores, por qué información llega a nosotros por medio del olfato, en el aquí y en el ahora. Todos estos ejercicios son muy importantes para que nosotros podamos reconectar con nuestro eje y recuperar la conciencia si es que la hemos perdido por alguna sensación o alguna experiencia en particular.